Buenas a todos. Yo no sé si son las coincidencias o lo que el Señor permite, pero me tocó terminar Marcos y me toca terminar Ageo. A veces es muy bueno porque te ayuda a cerrar la panorámica de lo que habéis ido mirando y estudiando, ¿vale? Así que podemos abrir nuestras Biblias en el profeta Ageo. Profeta Ageo, estamos en el capítulo 2, versículos 20 al 23. Vamos a leerlo y luego entramos en materia, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Ageo 2, 20. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo, a los 24 días del mismo mes, diciendo: Habla, Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: Yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te tomaré y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Viene por segunda vez. Vimos que el Señor en Ageo es un libro que está muy en el tiempo está estructurado. Sabemos exactamente cuándo fue escrito, o por lo menos cuándo fue la predicación de este profeta, porque él dice las fechas y alude a gobernadores de fuera de la Biblia, es decir, nos habla que todo sucedió el segundo año del rey Darío el Grande, el persa. Y sabemos cuándo reinó el rey Darío. Así que podríamos saber exactamente el día en el que habló este profeta. Hubo una primera vez que les habla desde el primer día hasta el 24 en el capítulo 1. Una segunda vez en el capítulo 2, en los 21 días del mes. Y les viene palabra también a Zorobabel, a Josadac y a todo el pueblo. Y la tercera vez que habla es a los 24 días de ese mes noveno, y ese mismo día dice que vino por segunda vez palabra de Dios, en ese día 24 del mismo mes. Así que en un mismo día, no sabemos si por la mañana y luego por la tarde, o a mediodía y un poco más tarde, pero Dios les habla, porque tiene mucha relación. Todo el capítulo 2 es un mensaje cerrado. Por eso no podemos estudiar estos últimos versículos de Ageo sin comprender o haber captado todo lo que es el capítulo 2. Una de las profecías sobre Jesús, para mí, más hermosas, que pretenden quitar la visión, quitar nuestros ojos de lo humano a lo divino, de los hombres a Dios, de las cosas de esta tierra a las cosas del cielo, y de lo mío a lo que es suyo. Esto es lo que pretende el profeta Ageo. Y el capítulo 2 da la clave de qué es lo importante de verdad. Vimos en estos estudios que hemos visto, nos dice cómo va a ser, en el estudio que vamos a ver, cómo va a ser y cómo seremos bendecidos de verdad, ¿vale? Habíamos visto que 70 años después de la destrucción del primer templo, Israel es llevado en cautiverio, ¿vale? Un poco antes de aquello, el mismo Daniel y los suyos fueron llevados. Ha habido varias veces en las que Nabucodonosor se llevó personas
de Israel. Ya en el año 587 entra y destruye por completo el primer templo y se lleva ya a todo el resto del cautiverio. Hemos visto lo importante que es este libro en cuanto al templo. ¿Por qué? Porque el libro nos está relatando qué interés tiene Dios en que construyáis el templo. ¿Por qué es importante el templo? Lo habremos visto, lo hemos ido hablando. El otro día yo dije algo, también cuando me tocó al final del capítulo 1. Vemos que el templo es importante porque era el lugar que representaba en el Antiguo Testamento el lugar donde nos acercábamos a Dios. Tú te quieres acercar a Dios, necesitas el templo. Y Dios les está enseñando que necesitan ese lugar y que ese lugar es prioritario para ser edificado. ¿Por qué? ¿Por el lugar? No, no por el lugar, sino por quien habita el lugar. Y esto es muy importante porque el templo nos recuerda una cosa. Cuando alguien veía el templo y decía, Dios está allí, de verdad, no como en los templos de hoy en día, no como en las capillas de hoy en día, que podemos tener una reunión aquí y mañana en otro sitio y Dios va a estar allí en aquel sitio porque Dios está en nosotros. ¿Me entendéis? El lugar no es. Pero ¿por qué en aquel templo sí estaba Dios? Porque Dios había prometido que iba a estar en aquel templo. Pero esto es una enseñanza. La idea de Dios no era vivir en un templo. Era para enseñarle lo importante que es que Dios viva entre nosotros. Y que Dios viva en tu vida y en mi vida es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los hombres intentaron hacer un templo o un lugar, o Dios les dijo que hicieran un lugar, esta frase sonó siempre. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Así que esta frase que la tenemos que grabar en nuestras mentes, no es solamente una frase en los Salmos, que se repite muchas veces, por cierto, sino tenemos que grabarla en nuestra mente porque cuando los hombres dijeron esto, era porque estaban convencidos de la importancia de tener una comunión con Dios. Por eso el templo era tan importante. En David cuando coge el arca estaba un poco ahí en casa de Obed-Edom, estaba el arca puesta y luego estuvo anteriormente en alguna otra casa. Y David, cuando toma Jerusalén y la hace su capital, una vez muerto el rey Saúl, David desea tener el arca. ¿Y qué hace? Va a buscarla. Le sale mal la primera vez porque no era así. Pero bueno, David aprende cómo tiene que llevar el arca, lo aprende y lo lleva. ¿Y qué decía David cuando sonaban las trompetas y el arca fue colocada allí en Jerusalén, en la tienda, en el tabernáculo que habían hecho para el arca? Decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Eso lo vemos en 1 de Crónicas 16:34. Pero Salomón, cuando también pone ya el arca en el templo y reconoce que Dios no puede vivir, que este templo no puede contener a un Dios tan inconmensurable y enorme y grande y majestuoso, pero Dios le promete, yo sí voy a estar allí, fíjate por dónde. Como estuve en el desierto en un tabernáculo, en aquella nube y en aquella antorcha de fuego, voy a estar también aquí. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Y Dios lo dice. ¿Y qué produce esto en el corazón de Salomón? Salomón le dice entonces, 2 de Crónicas 5:13, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Cuando Israel, ¿vale?, ve que el templo se llena de gloria, allí en 2 de Crónicas 7:3,
cuando ven que el templo se llena de la gloria de Dios, ¿qué dice Israel? Ya no es el rey David, ya no es el rey Salomón, es, vamos a decir, el pueblo llano. ¿Qué dicen? Porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. ¿Os dais cuenta que este cantinela, esta frase, no es una frase simple? Es reconocer que si Dios quiere morar entre nosotros, no es porque haya algo en nosotros. No es porque este templo, como el templo de los ídolos de Zeus, o de Diana, o de Dagón, o de Marduk, o de cualquier otro dios que nos podamos imaginar, ese templo fuera a tener la capacidad de meter a Dios allí como si fuera el genio en la botella. No. Sino porque Dios, por su misericordia, decidió venir a habitar entre nosotros. Y Dios en su misericordia mostró su gloria, y cuando uno ve esto dice, yo no merezco esto. Tanto David como Salomón, como el mismo Israel, llegó a decir, si tú estás aquí con nosotros en este templo es porque tú eres bueno. Porque es bueno. Porque podía destruirnos, pero Él es bueno. Él es justo, nos tiene que destruir, pero también es bueno. Y Él ya se buscará una forma para que su justicia no quede minimizada o más pequeña, pero que su amor siga manteniéndose. Y su misericordia es para siempre. Porque la ira de Dios dura un instante, dice la Biblia. Pero su misericordia dura toda la vida. Para siempre. Él es bueno y su misericordia es para siempre. En Esdras, podemos ver Esdras, un momentín, poner la mano en Ageo, porque seguimos en Ageo, pero me gustaría, porque claro, en Esdras viene la historia al principio de cuando volvió Ageo. En el escriba Esdras, capítulo 3, versículo 11, ahí después de Crónicas y de... ¿Vale? Tenemos esto, versículo 11, 3:11. Y cantaban. Está contando cuando estaban poniendo el cimiento. Estaban poniendo el cimiento en Ageo, ¿os acordáis? En Ageo empiezan a edificar la casa. Es lo que hemos estudiado hasta ahora. Y estaban poniendo el cimiento y algunos lloraban porque qué casucha más pequeña comparada a la de Salomón y todo esto, ¿no? Pero Esdras dice que al mismo tiempo cantaban y alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, es decir, ponían el cimiento diciendo, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. ¿Os dais cuenta que cuando uno llega al templo, tiene que pensar no en el templo, lo glorioso que es, sino en quien habita el templo? Por eso es muy importante, Ageo. Lo importante es la gloria. El templo le hacía templo de Dios porque estaba lleno de la gloria de Dios. En Ageo 1:8, que vimos con nuestro hermano Freddy, vimos que Ageo capítulo 1, estamos en el libro ya de Ageo, capítulo 1, versículo 8, vimos que subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Su voluntad en la casa, su propósito para conocer qué Dios quiere de nosotros y su gloria. ¿Os dais cuenta que la gloria de Dios es lo importante de la casa? ¿Por qué? Porque habíamos visto que ellos miraban ¿a qué? A ellos. Habían hecho sus casas, las habían artesonado. Y esto de artesonado no es tanto hacer una casa para vivir, pequeña, es
ponerla con todo lujo. Un artesón en aquella época era que las vigas de los techos hasta tenían dibujos y juegos y molduras y una grabación de una flor y de una granada y se habían dedicado a poner su casa, como diríamos nosotros, a tutiplé. ¿Conocéis esta palabra, no? A tutiplé, a todo gas. Y hasta que mi casa no esté completa, yo tendré que seguir luchando para que mi casa esté completa. Y luego ya sí, las cosas de Dios más adelante. Pues Dios les reprendió la primera vez que habla con ellos. Y le dice, no, porque lo que importa en tu vida es que yo esté en medio. Deja tu egoísmo, deja tu yo, deja tu vanagloria y verdaderamente busca la gloria. Y la gloria está en mí. Pero yo he decidido, que había decidido Dios ya en época del desierto, ¿os acordáis? Cuando levantaron el tabernáculo, en época de Moisés, en época de David, en época de Salomón, en esta misma época, había decidido que en todo templo que Dios había pedido, en todo templo que él había decidido, estuviese la gloria de él. Esto es lo que importa. Por eso es necesario que hagáis la casa. ¿Para qué? Para que podáis tener comunión conmigo. Porque en el Antiguo Testamento la comunión de Dios, ¿dónde se realizaba? En el templo. El perdón, el arrepentimiento, con los sacrificios, la expiación, la búsqueda de Dios, la oración a Dios. ¿Os acordáis, Ana, cuando oraba por Samuel? ¿Dónde estaba apoyada? En el tabernáculo. Y oraba. Dame un hijo. Y les dio a Samuel. El Señor oye la oración. Se lo dijo a David. Tú o a Salomón. Tú oras donde ores. Si oras mirando a la casa, porque en la casa estoy yo, voy a estar yo, porque lo he dicho, no porque la casa sea más o menos bonita. Yo oiré y responderé. A veces las respuestas de Dios son muy diversas. A veces no nos responde lo que quisiéramos oír. Pero Él siempre responde. Él siempre responde. La pregunta hasta ahora que hemos visto en Ageo sería, ¿qué buscas? ¿Tu gloria? Como en Ageo 4, sus casas. ¿O su gloria? Levantar la casa. En el capítulo 14, que era otro versículo clave que nos había dicho el hermano, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadak, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron ¿en qué? En la casa. Comprendieron que querían buscar no su propio beneficio y su gloria, sino la gloria de Dios, en la casa de Dios. Porque si terminamos la casa de Dios, Dios la va a llenar de su gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué la casa? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Por eso cuando empezaron a edificar la casa, era la frase que dice Esdras, que decía el pueblo y cantaba el pueblo. ¿Es en el templo? ¿O es Dios? ¿Qué es? ¿El templo o Dios? Pues hemos visto, cuidado, que el templo es algo, pero lo que importa de verdad es la gloria. Lo hemos visto en el capítulo 2. El capítulo 2 dice que ahí estará la gloria de Dios. Versículos el 3 del 2, capítulo 2, vimos: ¿quién ha quedado entre vosotros y haya visto esta casa en su primera? ¿Y cómo habéis ahora? ¿No es ella nada delante de vuestros ojos? Esta era la gloria de la casa en sí. ¿Pero qué era lo que importaba? Que confiad, tened ánimo, y trabajad, porque yo estoy con vosotros. ¿Y qué dice el versículo 5? Según el pacto que hice con vosotros, cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. Es la gloria de Dios, versículo 7, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y que llenaré de gloria esta casa. Mía es la plata, mío es el oro, pero lo que importa es la gloria. ¿Qué era lo que importaba entonces?
esta parte del versículo, no sé quién nos la dio, es la gloria que llena la casa. Y dice al final, y la gloria postrera, versículo 9, capítulo 2, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Y luego, uno de los estudios que dio también Freddy, hablando de lo inmundo, ¿os acordáis? La pregunta es, ¿qué te hace a ti santo? ¿Tocar las cosas santas? Por ejemplo, ¿a mí me santifica estar aquí de pie en este púlpito? No. ¿Yo puedo santificar el púlpito? No. Si yo entrase en la mayor de las catedrales, ¿eso me haría santo? ¿Que mis padres sean cristianos, eso me hace a mí santo? ¿Que mis abuelos hayan sido creyentes, por eso soy yo creyente? No. Es lo que aprendimos cuando nos hablamos de si algo tocara algo inmundo, ¿qué pasa? Pues que es inmundo. ¿Y si alguien toca algo santo? Pues sigue siendo inmundo. ¿Os acordáis que les preguntó a los sacerdotes? Meditad, esta es la palabra. Mirad, meditad en vuestros caminos. Lo ha dicho en el capítulo 1. Meditad en vuestros pensamientos. Pensad que lo importante no es el lugar, sino quien habita el lugar. En una ocasión el Señor Jesús les dijo, vosotros decís que si alguien jura por el templo, pues eso tienes que cumplirlo. Pero bueno, si jura por otra cosa, no. Y entonces el Señor les dice, ¿qué les dice? ¿Pero quién es mayor? ¿Dios o el templo? Dios. Por consiguiente, el que jura por el templo, ¿no? O jura por las monedas que están en el templo, o por el altar que está en el templo, o por cualquier cosa santa del templo, no jura por el templo. ¿Por qué jura? Por Dios, que es el que habita en el templo. Porque eso dice, tu palabra sea sí y tu no sea no. Nada de juramentos, como si normalmente jura el que va a mentir. Te lo juro de verdad. Y el 90% de los casos es mentira. No podéis jurar por nadie más alto. Porque el templo es algo, sí, pero no es nada si no está Dios en él. Y si tú quebrantas la palabra porque has jurado no estás jurando por el templo. Estás jurando por Dios, que es el que habita el templo. Juras por el altar del templo. Y el que está sentado en el altar. ¿Quién es el que está sentado en el trono del altar? ¿Sabéis cuál es el altar del templo? Os lo digo yo. Así lo aprendemos todos y lo recordamos bien todos. El arca. El arca es el trono de Dios. ¿Quién se sentaba en el trono de Dios? ¿Quién podía entrar en el lugar santísimo? Nadie. Una vez al año, el sacerdote, y con una cuerda, por si acaso había que sacarle arrastrando. Y con unas campanitas, por si acaso no volvía, y si se dejaban de oír las campanas, los cascabeles, en la falda del sacerdote, este no vuelve, porque Dios lo ha matado. Porque en el lugar del arca estaba mismo gloria de Dios, debajo de los querubines, santo, santo, santo. Pero ¿sabéis el arca? ¿Qué tenía el arca? Encima. Una tapadera, ¿os acordáis? Con 2 querubines. Una tapadera que se llama propiciatorio. ¿Os suena esta palabra? Propiciar es que va a ser beneficioso para ti. Que va a estar por ti. Soy pecador, el trono de Dios es santo, pero Dios pone el propiciatorio. Algo entre yo y Dios, y en el propiciatorio ¿qué se ponía? La sangre de los corderos. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién es nuestra propiciación? Y Él es nuestra propiciación. La sangre de Jesucristo, dice Primera de Juan. Y no solamente por nuestros pecados es propiciación, sino es por la de todo el mundo. Es decir, la sangre de Cristo se ha puesto como la tapadera del arca para que la gloria de Dios
permita al hombre inmundo, pecador, acercarse a él. Él rompió el velo, dice, y podíamos pasar. La gloria de Dios es importante. Lo inmundo no cambia. Lo santo no puede hacer a lo inmundo santo. A los niños pequeños les poníamos este juego en la escuela dominical, una silla y un niño arriba, un niño abajo, y el niño de arriba de la silla tiene que subir a la silla al de abajo, y el de abajo tiene que intentar tirar de la silla al de arriba. ¿Quién creéis que ganaba? Claro. Hombre, a no ser que me pongáis a mí con uno de vosotros que sois grandes y a lo mejor como soy pequeñito me subís, o un hombre mayor, pues sí. Pero cuando somos hombres los dos, el de abajo va a tirar siempre al de arriba. Porque lo inmundo es bajo y lo glorioso, lo santo, es más fácil tirar. Es decir, el inmundo convierte lo santo en inmundo. Y todo lo que tocamos lo convertimos inmundo. Eso es lo que ha explicado el capítulo 2 al principio, que nos dio nuestro hermano Freddy, ¿os acordáis? Y de repente les dice, versículo 19, no está aún la simiente en el género, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni del olivo ha florecido todavía. No ha pasado, no veis la verdad, no veis la bendición. Habéis sido castigados, queréis amontonar. ¿Por qué? Porque volvemos a la idea. La idea es vivir para nosotros, vivir para el cielo. Seguís viviendo para vosotros, queréis amontonar, no encontráis, y de repente Dios les dice, mirad, ¿no veis la bendición? Y dice, mas desde este día os bendeciré. Ahora os pregunto, y así acabó el último estudio. Ahora os pregunto, si miramos la incapacidad, vemos todo negro, mi pecado me obliga a pensar que un Dios justo y santo va a quitarme de su lado, va a tenerme que apartar y echar a un infierno. Esto es la realidad, porque estoy mirando mi pecado y, como dice el salmista, si yo mirara a mi pecado, ¿quién podría estar en pie? Nadie. Pero ahora de repente el Dios que está viviendo en el templo, que es glorioso, dice, ¿no ves bendición? A partir de ahora yo te voy a bendecir. Y ahora uno piensa, ¿cómo poder ser bendecido? Creyendo a quien dice que me va a bendecir. Esto no es creer en Dios, es creerle a Dios. Yo creo a Dios. Dios ha dicho que aunque mi pecado es rojo como la grana, ¿cómo lo va a convertir Él? Blanco. Amén. Rojo como el carmesí, ¿verdad? Blanco como la nieve será emblanquecido. Llega a decir de tal manera que ni el más experto de los lavadores, ¿no? Deja tan limpio. Dice en Marcos capítulo 9, ni el mejor de los limpiadores puede limpiarlo como yo puedo limpiar vuestras rebeliones y vuestro pecado. Y de repente, entonces, aparece estos versículos que vamos con los que se concluye el libro, y dice que en el mismo día les vuelve a llegar la palabra y les dice, versículo 21, que yo haré temblar los cielos y la tierra. ¿Cómo puedo estar seguro de que, Señor, tú vas a bendecirme? Tú has dicho que nos vas a bendecir desde este día. Y ahora dice él, yo haré. Cuando Dios quiere hacer, hace. Y tenemos que confiar en el poder de verdad. No como una canción que está muy bonito cuando lo cantamos, es maravilloso, pero como la creencia profunda que tengo de que de verdad Dios es poderoso. Que cuando Él dijo, hizo.
Génesis capítulo 1. Él dijo, hizo. Y ahora nos ha dicho, os bendeciré. ¿Y qué va a pasar entonces? Que habrá bendición. Habrá bendición. ¿Por qué? Porque Dios jamás ha fallado. Jamás ha mentido. Él no es hombre para que mienta. Si Dios dice que va a bendecirte, aunque todo lo tienes muy negro en tu casa, en tu familia, en tus trabajos, los papeles. Tengo a mi compañero que el pobrecillo está a extranjería cada 2 por 3. A ver si le dan los papeles. Confía en Dios. Tranquilo. Dios bendecirá. ¿Lo crees? A lo mejor es mandándote a tu país de nuevo, o permitiéndote quedar, o haciendo yo qué sé qué cosa. Pero será una bendición si sigues caminando y meditando y caminando en la dirección que quiere Dios que hagas. A ellos les dijo, haced mi templo. Bueno, pues hacemos su templo. En mi templo voy a poner mi gloria y yo voy a estar ahora con vosotros hasta el fin. Se lo ha dicho en el capítulo 2. Señor, pues esto me basta. Lo demás, pues veremos cómo saldremos adelante. Tú verás, porque tú jamás has dejado a ninguno de los tuyos. Pensemos en muchos que murieron en las hogueras, que murieron apedreados, que murieron aserrados, que murieron alanceados. Todos los discípulos acabaron muertos, excepto Juan. A todos los demás lo mataron. Por su creencia en que Jesús era el Hijo de Dios, su Salvador. Uno de los grandes discípulos de Juan no murió, pero uno de sus grandes discípulos, ya mayor, lo quemaron. Queremos que te ate para que no te escapes. No. Si he servido a mi Señor hasta ahora, con gusto estar aquí. Claro, cuando uno camina con el Señor, a lo mejor al principio nos costaría ciertas cosas que nos pidiera. Él sabe cuándo pedirlas. Cuando estamos preparados. Pedro no estaba preparado para la muerte aquel día de Pascua en la que murió su Señor. No estaba. Iré contigo a la muerte. No estás preparado, Pedro. Pero un día te vestirán, te harán todo lo que quieran contigo y te llevarán a morir. Aquel día sí darás la vida por mí. Porque estarás preparado. Porque habrás caminado tanto conmigo que me conocerás bien. Y sabrás que aun en la muerte de sus santos hay bendición. Muchos fueron librados, dice Hebreos capítulo 11, de todas las cosas malas. Pero otros no quisieron ser librados. Al final del capítulo 11 de Hebreos. ¿Por qué? Porque tenían puestos sus ojos en el galardón. Yo haré, Dios hará. ¿Pero qué va a hacer? Temblar los cielos. Esa frase la hemos leído. Y la leísteis cuando estabais estudiando otro párrafo de este libro. Así que vamos a ir a ella. Dice así, en el versículo 7 de este mismo capítulo ha dicho la misma expresión. Dice, y haré temblar todas las naciones. ¿Y qué pasará? Y vendrá el deseado. Vendrá el deseado. Y cuando venga el deseado, ¿qué va a hacer? Llenar de gloria este templo. Y les vuelve a decir que esto va a pasar, que esto no es una quimera. ¿Y quién es el deseado? Jesús. Y cuando llegó Jesús, dice Juan, ¿qué vimos en él? Vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Vimos su gloria. ¿Dónde? En Jesús. Ser transformado de gloria en gloria, ¿en qué? ¿En la faz de quién? De Jesucristo, porque la faz de Jesucristo da a conocer la gloria de Dios. Allí en el monte cuando subió y se transfiguró, lo importante no era Elías, lo importante no era Moisés, lo importante no era ni el cielo. Lo importante es que podían ver la gloria de Jesús. Y así Pedro lo escribe, vimos su gloria.
Y Juan también lo escribe porque lo estuvo en aquel monte. Y vimos, y lo que vimos y oímos, eso os anunciamos, para que podáis tener comunión. La fuerza del hombre, otra vez, yo transformaré el trono de los reinos, destruiré la fuerza de los caballos, de los jinetes. ¿De qué habla? De lo que tú puedes hacer, de las casas tuyas que edificas, que no sirven para nada, si no tienes un lugar donde acudir a Dios. Y las naciones creen su poder, su gloria, sus caballos, sus carros, sus ejércitos, todo lo que tienen. Pues él dice que cuando venga el deseado, eso no sirve. O el deseado o tus propias fuerzas, o el deseado o tu religión, o el deseado o tú, yo y tú primero y para ti todo. En aquel día, dice el 23, Jehová de los ejércitos, ¿qué hará? Tomará a Zorobabel, siervo mío, y lo pondré como un anillo, porque él lo escogió. Ahora mi pregunta es, hermanos, ¿cómo es posible que Zorobabel, que vivió en el 522, ¿vale? ¿Cómo es posible que Zorobabel, 400 años después, vaya a estar vivo? Zacarías nos explica que Zorobabel es ejemplo de Cristo. Aquí en Egeo, Zorobabel es ejemplo del Señor Jesús. Y tenemos en Zacarías, el siguiente capítulo, que el libro, en el 4, ya lo veremos si seguimos estudiando por Zacarías, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanuras delante de Zorobabel. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella. ¿Cómo? ¿A qué nos recuerda? Pues Zorobabel es mencionado en 2 ocasiones. Cuando Mateo nos explica la genealogía de Jesús, Zorobabel es el hijo de David, por el que viene José. Y cuando en Lucas, que la mayoría de los comentaristas piensan que es la genealogía de María, vemos la genealogía de Jesús. ¿A quién encontramos? A Zorobabel. Jesús es su siervo. Jesús es su escogido. Claro, Zorobabel no está hablando, Zorobabel no va a vivir 500 años. Pero nos explica de que del linaje de Zorobabel, del reino de David, porque a David se lo prometió, ¿tú me vas a hacer una casa a mí? No, tú no me vas a hacer una casa. Le dijo a David, yo te voy a hacer una casa. ¿Quién es esa casa? Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, es... Jesús, el Hijo de Dios, es el Zorobabel que esperábamos. Es un tipo, ¿sabéis? Cuando la Biblia habla de tipos, habla de metáforas humanas para decirnos algo que nos va a explicar algo que vendrá. Por eso la Biblia dice que todas las cosas de la Biblia del Antiguo Testamento son figura y sombras para entender el Nuevo Testamento. Y Zorobabel es una de esas. Es una de esas figuras que nos habla de Jesús. Y se nos dice que era su siervo. Bueno, estamos de acuerdo, ¿no? Él vino ¿a qué? A servir y a dar su vida por nosotros. Él vino, él fue escogido, en mi escogido, en el que tengo todo mi contentamiento, su Hijo amado. Como anillo de sellar. También Jesús es un anillo de sellar. Cuando Colosenses dice que Él es la imagen de Dios, invisible, está pensando en la imagen de un sello, el icono. La imagen, icono de un sello. ¿Pero con qué sella Jesús? Alguien lo ha dicho ya por ahí. Efesios, vamos a Efesios. Capítulo, y lo leemos de la palabra. Efesios, capítulo 1. Dice así, versículo 15.
13, perdonadme. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, en Jesús, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién es el que sella? Sí, entendemos que es así. Pero si leemos detenidamente el texto es que cuando creemos en Jesús, alguien nos sella ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo es lo que sale del sello. Una pregunta, ¿pensáis que lo que sale del icono del sello es igual a lo que está puesto en el sello? Si yo tengo una J en un sello de sellar y yo sello, ¿qué va a aparecer al otro lado? ¿Una M? Una J, claro. El Espíritu Santo es el resultado del sellado. ¿Me seguís? ¿Quién es el que sella? Jesús, el Santo. El Zorobabel que vendrá. Y cuando creemos en Jesús, somos sellados por Dios con su Espíritu Santo. Qué interesante que en Colosenses nos dice que Jesús es la imagen de Dios en el sello. Es decir, Él es como Dios es el sello, vamos a decirlo, y Él es la imagen que está en el sello. Y cuando sella, debería de sellar a Jesús, ¿no? ¿Entendemos? Una J, Jesús, Jesús. Pero cuando Dios nos sella con Jesús, ¿qué nos da? Porque el Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Quién es? Dios, la Trinidad. ¿Vemos la imagen de la Trinidad? Dios está en nosotros. El Padre y yo haremos morada en nosotros. Bien. Va a haber un trabajo, yo lo voy a decir porque no quiero pasarme, excederme del tiempo, pero quiero que penséis, si alguien luego escucha el estudio que tenga los textos, en la gloria de Dios. Es de lo que va el libro. Dios quiere mostrarnos que es muy necesario que tengamos su gloria en nosotros. Y en el postrer tiempo va a traer la gloria, la verdadera gloria, que es Jesús. Para que veáis la gloria de Dios, tenéis que ver a Jesús. Entonces, en Ezequiel se nos presenta la gloria de Dios como un carro, ¿os acordáis? Aquel carro que vio en las nubes varias veces, en el capítulo 1:28, en el 3:23, en el 4:3, en todos los sitios aparece la gloria de Dios con aquella figura que pasó en el río Quebar, ¿vale? Que vio Ezequiel. ¿Y qué vio? Dice él, la gloria de Dios. Y luego Dios le manda a Ezequiel venir, porque la gloria de Dios se va del templo. Estamos viendo aquí que Dios les va a traer la gloria si empezáis a edificar el templo. ¿Pero por qué? ¿Es que la gloria no estaba en el templo? No. Porque cuando les llevan cautivos, Ezequiel vio cómo, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 10, 4, y el 18, y el 11, 23, dice que Ezequiel vio con sus ojos cómo la gloria de Dios se levantaba del templo y se iba al monte de los olivos. Y quedaba la casa sin gloria. Pero cuando Zorobabel vuelve, porque ya lo dijo Ezequiel, capítulo 44, 4, dice, y volverá la gloria de Dios. Cuando Zorobabel viene y se ponen y obedecen a Dios y se ponen a edificar el templo, la gloria de Dios vuelve al templo para estar entre nosotros. ¿Y cuándo vemos la gloria de Dios entrar en el templo? Cuando Jesús está en el templo viendo aquellas, cada vez que entraba en el templo, ¿la gloria de Dios era mayor que la del templo? ¿Había más gloria en la persona de Jesús que en el arca, que ya no estaba el arca, por cierto? ¿O eso se cree? ¿Era mayor la gloria? Claro. Y haré la gloria de esta casa más grande que la anterior. Y entonces
entró Jesús. ¿Y qué pasa cuando sus discípulos dicen, mira, el templo, las piedras? ¿Os acordáis de esta historia? En Mateo 24. ¿Qué hace Jesús? De esto no va a quedar nada. Lo importante es Él. ¿Y qué pasa con Jesús? Que empieza a andar y sale del templo, ¿os acordáis? Y pasa por toda la ciudad. ¿Y dónde se va a sentar? En el último de sus grandes sermones. En el monte de los olivos. Y allí le preguntan, ¿cuándo van a pasar todas estas cosas? Y ahí la gloria de Dios abandonó la cueva de ladrones. ¿Y cuándo va a volver? Cuando Él venga con sus ángeles, dice Ezequiel capítulo 44, versículo 4, cuando venga con sus ángeles en su gloria. Apocalipsis. La gloria de Dios vendrá en Jesús. Jesús está construyendo un templo, hermanos. Y nos pide que nos pongamos manos a la obra, como se lo pidió Ageo al pueblo. Dejemos nuestras vidas aparcadas y tomemos en serio la vida en Cristo. No yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo para mí, para hacer mi casa. No, lo vivo para Cristo. Gálatas capítulo 2, ¿no? 20. Se le sabemos de memoria ese versículo. Es lo que necesitamos ver. Somos templo de Dios. Y Él quiere llenarnos de su gloria. Los que lo somos, tenemos su gloria. Pero a veces el Espíritu Santo está muy apartado. Por eso Él dice que no le entristezcáis, que seáis llenos. No porque no tenga el Espíritu de Dios, el que es creyente, sino porque podemos contristarle, podemos apartarle, porque estamos pensando solo en lo nuestro. Solo Él puede hacerte santo. Los hombres inmundos, la única manera de que tú puedas ser santo no es viniendo a la iglesia, no es leyendo su Biblia, no es llevándote bien con la mayoría, porque con todo no nos vamos a llevar bien, decimos. No. Haciendo buenas obras de caridad, no. Es que su gloria habite en ti. Porque el propósito de Dios, como dice Efesios en 3 ocasiones, que seamos cada uno de nosotros templo de Dios, ¿no? La iglesia, el templo de Dios. Que cada uno de nosotros seamos para la gloria de la alabanza de su gracia. Por gracia somos salvos, pues agarremos esa gracia, cojamos y digamos al Señor, yo quiero ver cada día tu gloria. Quiero disfrutar de tu gloria. Quiero morir un poco más a mí. Quiero dar un paso más. Yo os animo, hermanos, a que lo hagamos, porque yo lo necesito. Tú lo necesitas. Lo necesitamos todos, para que juntos podamos dar una luz a este mundo y este mundo pueda jamás decir que no tuvo testimonio de Dios. Que el Señor bendiga mucho su palabra.